Crecí en una vecindad antigua de Tepito, un lugar donde el bullicio de los comerciantes y las eternas regateadas se mezclan con historias que se transmiten de boca en boca, con susurros temerosos y miradas esquivas. Desde muy pequeño aprendí a convivir con leyendas extrañas, esas que en las noches te hacen dudar si lo que escuchas en la azotea son gatos peleando o algo mucho más siniestro que merodea en la oscuridad. Sin embargo, la historia que nunca me dejó en paz y que hasta la fecha me persigue en mis sueños es la que rodea a la Virgen Negra que habitaba en uno de los rincones más viejos de nuestra vecindad. La Virgen estaba colocada dentro de una hornacina de madera carcomida por la humedad y los años, casi escondida detrás de un pilar que sostenía el segundo nivel. Aunque le habían construido una especie de vitrina, el cristal estaba tan opaco y polvoriento que solo permitía adivinar las formas. Pese a todo, la gente se acercaba a dejar ofrendas, veladoras, flores marchitas y hasta pequeños trozos de pan. Se decía que era milagrosa, que ayudaba a sanar enfermedades imposibles o a evitar desgracias sin explicación aparente. Pero también había un rumor mucho más oscuro: nunca debías mirarla fijamente a los ojos. Cuando me lo contaron por primera vez, no le di mayor importancia, creyendo que solo era otra de esas supersticiones que se inventan para asustar a los niños y alejarlos de lo prohibido. Con el tiempo, descubrí que no era un simple mito. Más de una vez escuché a mi madre pedirle favores en silencio, casi como susurrando. Observaba cómo encendía velas y encendía también un cigarro, lo dejaba apoyado en una especie de cenicero improvisado y luego se santiguaba nerviosa, volteando a todos lados como si la estuvieran vigilando. La primera vez que le pregunté por qué lo hacía, se limitó a decirme que la Virgen Negra no era como las demás, que le gustaban las cosas fuertes, el humo y el licor, y que a la vez existía un riesgo real de ofenderla. Nunca me explicó más, pero empecé a notar el miedo en sus ojos cada vez que caminaba cerca de aquella imagen. De alguna forma, esa devoción reverencial, mezclada con un pavor irracional, me hizo pensar que tal vez toda esa leyenda siniestra tenía un trasfondo verdadero. Con los años, empecé a entender la magnitud de lo que se contaba. Una vez, un vecino borracho, un tipo pendenciero que se la pasaba gritándole groserías a cualquiera que se cruzara en su camino, tuvo la mala idea de burlarse de la Virgen Negra. Andaba tan ebrio que se le ocurrió escupir frente a la imagen y lanzar insultos que reverberaron en las paredes de la vecindad. Nadie en el patio central se atrevió a intervenir, pero todos le miraron con un terror silencioso, como si presentaran el desastre que estaba por suceder. Esa noche, los gritos del borracho despertaron a todo el vecindario. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto, con los ojos abiertos y una expresión de espanto grabada en el rostro. Muchos aseguraron que su piel lucía un matiz ceniciento, como si hubiera visto algo imposible de describir. Las autoridades dictaminaron un posible infarto, pero los chismes corrieron rápido: la Virgen Negra se había vengado. No fue un caso aislado. Al año siguiente, su hermano también murió en circunstancias igual de inexplicables. Después de aquello, la gente de la vecindad dejó de cuestionar el poder que se le atribuía a esa imagen, y todos tomaron mayor precaución al transitar cerca de su vitrina. A mí me dio tanta curiosidad que, en cierta ocasión, me atreví a mirarla un poco más de lo que consideraban prudente. Era de noche, el pasillo estaba en penumbras y el vidrio opaco reflejaba apenas la tenue luz de un foco viejo que chisporroteaba de vez en cuando. Al principio, no distinguí nada más que la silueta oscura con el velo y la corona. Pero cuando ajusté la vista y fijé mi mirada directamente en lo que debían ser sus ojos, juro que me pareció ver una tenue sonrisa formándose en la comisura de sus labios, como si estuviera complacida de que la desafiara. Sentí un escalofrío ascendiendo por mi espalda, casi me quedo sin aire. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho en cualquier momento. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de allí. Desde entonces, las noches en la vecindad se volvieron más pesadas. El ambiente se sentía espeso, como si el aire hubiera perdido toda su calidez y se hubiera llenado de presagios siniestros. A veces, mientras dormía, escuchaba susurros que no parecían provenir de ningún lugar en particular, pero que resonaban en mi mente hasta que me despertaba empapado en sudor.
Mi madre trataba de calmarme, insistiendo en que no debía pensar cosas malas de la Virgen Negra, que solo era un ícono milagroso con la capacidad de castigar a los irrespetuosos. Mi padre, por su parte, evitaba incluso mencionar el tema, como si la sola palabra negra refiriéndose a la Virgen le pusiera los pelos de punta. Conforme crecí, la vida me puso otras preocupaciones por delante. La necesidad de trabajar, de ayudar en el puesto de mi tío, de estudiar por las noches para terminar la escuela y tratar de salir de la misma rutina diaria, todo se volvió un remolino que absorbía mi energía. Sin embargo, la presencia silenciosa de la Virgen Negra no se fue nunca. La sentía cada vez que cruzaba el patio en la madrugada, cuando volvía de la escuela nocturna o después de un turno agotador en el puesto de ropa. Era como un par de ojos fijos en mi nuca que me obligaban a caminar más rápido, con el pulso acelerado, evitando voltear a ver la vitrina. A pesar de mi determinación, muchas veces no podía resistir la tentación de alzar la mirada apenas un segundo, y siempre tenía la impresión de que los labios de la imagen se curvaban en un gesto burlón. Un día, a mis 18 años, sucedió algo que terminó por romper mi cordura. Mi mejor amigo en la vecindad, Pablo, tuvo la osadía de reírse de nuestras historias de fantasmas. Aseguraba que todo era producto del miedo colectivo, de las supersticiones arraigadas en el barrio y de nuestra imaginación alimentada por leyendas absurdas. Más de una vez, estando a solas, me incitó a comprobar si era verdad. Quería que nos acercáramos a la Virgen Negra para mirarla fijamente el tiempo que hiciera falta y demostrar que no pasaría nada. Reconozco que me ganó la curiosidad y, sobre todo, el orgullo herido de que me llamara cobarde. Fue entonces que accedí a acompañarlo, pero con el estómago revuelto y las manos sudorosas. Era cerca de la medianoche cuando salimos a tientas por la puerta de mi cuarto, cuidando de no despertar a nadie, y avanzamos en silencio hasta el patio central. El foco del pasillo hacía mucho que estaba fundido, así que todo se mantenía en penumbras, iluminado apenas por la luna que entraba a través de un tragaluz improvisado con láminas de plástico. La vitrina de la Virgen se hallaba en un rincón, solitaria, custodiada por sombras. Sentí cómo se me helaba la sangre cuando Pablo me dijo en voz baja que se acercaría primero. Lo miré de reojo mientras avanzaba muy despacio, casi con paso felino, hasta pegar su cara contra el cristal. Alcancé a oír cómo respiraba agitado, pero no me atreví a dar un paso más. De pronto, él se quedó rígido. Susurró mi nombre, o eso creo, con un tono que nunca antes había escuchado en su voz. Me acerqué con el corazón a punto de salírseme por la boca. Vi sus ojos desorbitados reflejados en el vidrio polvoriento y la silueta negra de la Virgen parecía cobrar un contorno más definido. De algún modo, creí distinguir una expresión inhumana en aquel rostro tallado. No sé si fue sugestión, pero me pareció que esos ojos oscuros y vacíos destellaron con un brillo antinatural. Quise jalar del brazo a Pablo para llevármelo de ahí, pero en ese instante él retrocedió tambaleándose y cayó de espaldas. Empezó a soltar gritos ahogados, como si alguien le oprimiera el pecho. Yo me agaché para sostenerlo, para sacudirlo o hacer algo que lo regresara en sí. Estaba pálido, sus labios temblaban como si intentara pronunciar palabras imposibles. Nunca olvidaré el terror en su mirada. Instintivamente levanté la cabeza hacia la vitrina y sentí que la Virgen me observaba con furia. Fue solo un segundo, pero percibí un leve crujir en la madera del nicho, como un suspiro prolongado que emergía de las viejas tablas. Sin pensarlo, arrastré a Pablo lejos de allí. Corrí con él a mi cuarto, tropezando contra las escaleras, dándome golpes en las espinillas y la cadera. En cuanto encendí la luz, noté que él seguía en estado de shock. Sus pupilas estaban dilatadas y no reaccionaba a mi voz. Mi madre, alterada por el escándalo, entró apresurada y de inmediato llamó a un vecino para que nos ayudara. Tardaron horas en lograr que Pablo recuperara la conciencia, y cuando por fin habló, lo único que repitió fue que la Virgen me vio, la Virgen me vio. Luego rompió a llorar como un niño. Nadie supo explicarse qué le había pasado, y yo no tuve el valor de decirle a mi madre que habíamos desafiado a la Virgen Negra. Me aterraba la sola idea de pensar que nuestra vida corría peligro. Pablo cayó en una suerte de depresión profunda.
Dejó de juntarse conmigo y, al poco tiempo, su familia se mudó de la vecindad. Dicen que empeoró tanto que lo internaron en una clínica psiquiátrica, aunque nunca confirmé el rumor. Mi madre, preocupada, insistía en que rezara, que le prendiera velas a la Virgen, que me disculpara de alguna forma, pero yo rehusaba siquiera acercarme a ese rincón. Esa misma semana, todas las noches me despertaba con los gritos de Pablo resonando en mi cabeza y con la imagen de esa sonrisa aterradora que juraba haber visto en el rostro de la Virgen. Empezó a afectarme el sueño, la escuela, mi trabajo e incluso mi relación con mis padres. Una madrugada, cansado de vivir con ese miedo, decidí armarme de valor y enfrentarla otra vez. Pensaba que si le encendía velas y le dejaba algún tributo, quizás me liberaría de esa culpa asfixiante y de los sueños que me atormentaban. Bajé las escaleras con una botella de tequila que había tomado de la alacena y un par de velas blancas. Mi cuerpo temblaba, la adrenalina me mantenía alerta y los pasillos se alargaban como si ocultaran fantasmas en cada rincón. Cuando llegué a la vitrina, noté que la puerta de vidrio estaba apenas entornada, como si alguien la hubiera dejado mal cerrada. Por un segundo, me invadió la idea de que la propia Virgen me estaba invitando a pasar. Encendí las velas y las coloqué en el suelo, frente al nicho. Abrí la botella y dejé caer unas gotas de tequila sobre el soporte de madera astillada, repitiendo en mi interior que lo hacía con respeto, que no deseaba su odio. No sé si fue mi imaginación o de verdad sentí que la temperatura bajó de golpe. El silencio era total y mi respiración parecía un estruendo en medio de la noche. Lentamente, levanté la mirada hasta los ojos de la Virgen. Tenían un brillo metálico, casi reptiliano, y mientras sostenía ese contacto visual, creí ver mi propio reflejo deformado en sus pupilas. Me pareció que mis facciones estaban torcidas por el terror. De pronto, un pensamiento atravesó mi mente, ¿y si la Virgen se alimenta de ese miedo? A mi espalda, el pasillo crujió. Se oyó un paso, un susurro o quién sabe qué. Sentí que el corazón me retumbaba en los oídos y quise retroceder, pero no podía apartar la vista de esos ojos. En ese preciso instante, la luz de la vela chisporroteó y el semblante de la Virgen pareció cambiar. Sus labios parecieron curvarse en una sonrisa malsana, no la típica mueca compasiva de las imágenes religiosas, sino algo retorcido y lleno de malicia. Un rugido sordo o un silbido, no lo sé con certeza, pareció brotar de la nada, estremeciendo las paredes. Solté la botella, que se estrelló contra el suelo, y corrí despavorido, dejando atrás las velas, el tequila y ese horrible rostro que se burlaba de mi cobardía. Esa misma noche tuve un sueño espantoso. Me veía en el patio de la vecindad, con la Virgen negra detrás de mí, sus brazos estirándose como si fueran tentáculos, queriendo atraparme. Desperté sin voz, empapado en sudor. Mi madre me encontró retorciéndome en la cama, temblando como un desquiciado. No dije una sola palabra, pero estoy seguro de que ella supo lo que me había pasado. Desde aquel día, mi vida se volvió un peregrinaje de culpas y horrores nocturnos. Evitaba la vecindad todo lo que podía, y si me veía obligado a pasar por el patio, mantenía la cabeza gacha. La última noche que pasé allí, antes de marcharme definitivamente del barrio, recordé aquellas historias que decían que no debías mirarla fijamente a los ojos. También recordé al vecino borracho y a su hermano, a Pablo y su crisis, y comprendí que la gente del lugar no exageraba. La Virgen Negra ejercía un poder real sobre quienes la desafiaban. No sé si es una entidad demoníaca, un antiguo ídolo disfrazado de icono religioso o solo un objeto que simboliza la fe retorcida de los desesperados. Pero hoy, muchos años después, aún siento un nudo helado en el estómago cuando alguien menciona Tepito. Los rumores continúan. Sé que la Virgen sigue allí, inmóvil pero consciente, escondida tras el vidrio manchado que pocos se atreven a limpiar. Dicen que en ciertas madrugadas el vecindario entero se queda en silencio, como si el tiempo se detuviera, y se escuchan unos pasos tan suaves que nadie identifica de dónde provienen. Quienes creen en su protección le rezan con fervor y le ofrecen licores y tabaco, suplicando no provocar su ira. Quienes la temen prefieren ignorarla, esperando que ella también les ignore. Yo,
En cambio, aún tengo pesadillas con aquella mirada, con esa sonrisa que vi formarse en sus labios, con la certeza de que no podré escapar nunca de su influjo. Cada vez que cierro los ojos, revivo la noche en que corrí despavorido, las sombras estirándose a mi alrededor, el eco de ese crujir siniestro que parecía pronunciar mi nombre. Siento que la Virgen Negra me observa desde la penumbra, acechándome, esperando el momento en que mi voluntad flaquee para volver a aparecer en mis sueños. Porque lo que vivimos en esa vieja vecindad no fue un simple cuento de espantos. Fue algo real, algo que se respiraba en el aire y te calaba en los huesos. Y aunque huí de aquel lugar hace tiempo, comprendo que uno jamás se libera verdaderamente de la oscuridad que anida en Tepito. Allá, en algún rincón opacado por la mugre y la superstición, sigue esperándonos la Virgen Negra con su sonrisa burlona, acechando a quien se atreva a desafiarla o siquiera a sostenerle la mirada más de unos segundos. Yo aprendí esa lección demasiado tarde y la pago cada noche en mi propio infierno de insomnio y culpa. No existe oración que borre ese recuerdo, ni distancia que garantice que esté a salvo de su influjo. No importa cuántas veces intente convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, porque hay algo dentro de mí que se aferra a la sensación terrorífica de aquellos ojos tallados. He llegado a pensar que su poder no radica en la efigie en sí, sino en el miedo que siembra en quienes la contemplan. Cada latido de mi corazón retumba en mi cabeza recordándome lo que vi. Cuando cierro los ojos por las noches, la veo sonriendo con esa boca pétrea y burlona, recordándome que, aunque me haya marchado de la vecindad, nunca podré escapar de mi propia mente. Al final, su castigo no fue una muerte súbita ni un ataque fulminante, fue dejarme vivo con la conciencia desgarrada por el terror, obligado a convivir con la imagen constante de esa virgen que se complace en sembrar temor. Puede que ella, en su retorcida forma de actuar, esté complacida con mi sufrimiento diario, con mis noches de insomnio y mis días salpicados de paranoia. Sabe que la llevo impregnada en la memoria, que la invoqué al mirarla y al pensar en ella más allá de lo permitido, y que ahora habito un infierno personal del que no encuentro salida. Porque cuando algo nos aterra tanto que se convierte en obsesión, uno termina ofrendándole una parte del alma, y eso jamás se recupera. Por eso te lo digo, si alguna vez pasas por una de esas vecindades antiguas de Tepito y te topas con la Virgen Negra, no te dejes llevar por la curiosidad. No trates de comprobar si de verdad sonríe o si esos ojos reflejan algo más que simple madera y pintura. Bastará con mirarla un segundo para sentir la punzada de un horror que no te dejará dormir. Yo lo aprendí en carne propia, y hasta el día de hoy, cada noche vuelvo a Tepito en mis pesadillas, corriendo por aquellos pasillos lúgubres sin poder librarme nunca de esa sonrisa. Quizá, en el fondo, ella sabe que estoy condenado a recordarla y a padecerla. Porque algunas historias de terror, en lugar de contarse, se viven como sentencias, y esta, sin duda, es la peor de todas. El perro negro. Nunca me imaginé que mi vida cotidiana en la vecindad de Tepito se volvería un desfile de sombras y presentimientos de muerte. Vivía tranquilo, concentrado en mi rutina, confiado en que las supersticiones eran cuentos de pasillo. Para mí, ese perro negro de ojos rojos y olor a azufre era solo un rumor ridículo. Decían que su presencia anunciaba la muerte de alguien cercano, pero uno se acostumbra a tantas historias que, después de un tiempo, pareciera que nada asusta. O al menos eso creía yo. Llegaba siempre tarde de trabajar, atravesando las mismas calles repletas de puestos ambulantes, música estridente y el jaleo típico de este barrio. Un lugar donde la vida nunca parece detenerse. Las aceras suelen estar saturadas de personas que buscan y regatean, de vendedores que gritan sus ofertas, de motocicletas que esquivan transeúntes sin titubear. Después de un largo día, mi único deseo era llegar a la vecindad, subir esas escaleras color gris y hundirme en mi cuarto minúsculo, desconectarme del ruido y del cansancio. Sin embargo, una noche, algo cambió. Esa noche en que lo vi por primera vez, el perro. Era tarde, tal vez pasadas las 11. La puerta principal de la vecindad, un viejo portón metálico pintado de verde, estaba abierta. Los pasillos estaban apenas iluminados por focos temblorosos. Cuando puse un pie en el corredor, sentí un extraño calor sofocante.
Olía a sudor, a comida rancia y, de pronto, detecté ese aroma asfixiante que no lograba definir al principio, pero que se volvió más penetrante a cada paso. Me detuve en seco. Del otro lado del pasillo, cerca de la escalera que llevaba a mi cuarto, apareció ese perro grande, de pelaje tan oscuro que parecía difuminarse con la penumbra. Sus ojos eran dos brasas ardientes y de su hocico salía un aliento repulsivo, mezcla de azufre y podredumbre. Se quedó mirándome, inmóvil. Un escalofrío me atravesó al sentir la fuerza de su mirada. Jamás un animal me había impactado así. Estuve tentado a retroceder, pero algo en el ambiente me paralizaba. De pronto, el perro emitió un gruñido bajo, casi inaudible, como si quisiera advertirme de algo. Sentí como el estómago se me revolvía, incapaz de articular palabra o de mover un solo músculo. El miedo era tan intenso que apenas pude reaccionar cuando, con paso lento, el perro dio media vuelta y se internó en la oscuridad del pasillo. Desapareció sin más ruido que el roce de sus garras contra el suelo. Tardé varios minutos en recuperar el aliento y atreverme a avanzar. Entré en mi cuarto con el corazón latiendo a toda prisa. No había nadie a quien contarle. Tampoco quise despertar a mis vecinos, así que preferí creer que, quizá, estaba demasiado cansado y que mi mente me había jugado una mala pasada. Esa noche casi no dormí. Tenía la sensación de que algo rondaba mi puerta, algo que podía oír mi respiración nerviosa a través de las paredes y que, en cualquier momento, irrumpiría para llevarme con él. Apenas cerraba los ojos, me asaltaba la imagen de esos brillantes ojos rojos mirándome con un hambre insondable. Con el primer rayo del alba, logré dormir un poco, pero cuando desperté, supe que nada volvería a ser igual. Al día siguiente, mientras yo intentaba olvidarme de lo ocurrido, corrían rumores a voces por los pasillos. Decían que doña Carmen, la vecina que vivía justo frente a mí, había muerto de un infarto esa misma madrugada. La noticia me sacudió. Recordé lo último que contaban sobre el perro, la leyenda que se repetía una y otra vez, su presencia anuncia la muerte. Lo sentí como una macabra confirmación de que algo insidioso estaba habitando entre nosotros. Pasé por el departamento de doña Carmen a ofrecer mis condolencias a su familia, pero el ambiente era extraño. Las personas allí se miraban unas a otras con miedo. Nadie decía abiertamente por qué les temblaban las manos, aunque yo lo sabía bien. Todos habíamos escuchado la historia y al parecer se estaba cumpliendo. Al caer la tarde, el cuerpo de doña Carmen fue llevado a la funeraria. Quedó un silencio pesado en los pasillos. Esa noche no me atreví a salir. Cerré mi puerta con llave, un candado y hasta tranqué la manija con una vieja escoba. El recuerdo del perro no me dejaba en paz. Por más que me repetía que podía tratarse de una coincidencia, no podía evitar sentir un nudo en la garganta. Las horas transcurrieron lentas y agónicas. Incluso con las luces encendidas, tenía la paranoia de ver esa figura oscura reflejada en la ventana o esperando detrás de la puerta. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente acechado. El barrio siguió su curso con la misma dinámica de siempre. El bullicio, los puestos, la música. Pareciera que la muerte de doña Carmen hubiera sido solo un hecho aislado, parte del incesante vaivén de la vida en Tepito. Sin embargo, yo no podía olvidarlo. Cada noche que volvía a casa, el temor de encontrarme de nuevo con esos ojos rojos me erizaba la piel. Empecé a prestar más atención a los movimientos de la gente, a las conversaciones a media voz, a las tensiones acumuladas. Descubrí que no era el único que presentía algo. Algunos vecinos decían haber visto un perro negro rondando la entrada, otros aseguraban haber sentido un olor fétido en la escalera. Pero nadie quería admitir abiertamente que tenían miedo de morir. Con el paso de los días, un macabro patrón comenzó a tomar forma. Cada vez que el perro aparecía, alguien moría. No siempre al día siguiente, a veces pasaban un par de noches, pero la muerte se filtraba irremediablemente en nuestra vecindad. Fuese un ataque al corazón, un accidente o un asalto en alguna calle cercana, la fatalidad no perdonaba. Conocí a una persona que jura haber visto al perro en el patio central, olisqueando la tierra donde acostumbraban poner macetas con flores.
2 días después, un joven al que todos conocíamos falleció en un choque en la avenida principal. Y así, poco a poco, nos dimos cuenta de que estábamos ante algo que escapaba a toda lógica o explicación convencional. La angustia colectiva creció. Cada mañana, al despertar, revisaba con un escalofrío el pasillo para asegurarme de que no hubiera ninguna mancha negra aguardándome. Sentía que mis pasos retumbaban en el eco de un silencio tenso. Al mínimo crujido o al aullido de un perro en la distancia, me sacudía la duda, ¿estaría acechando de nuevo? Comencé a dormirme con la televisión encendida, necesitaba ruido para contrarrestar el susurro de mis propios temores. Entretanto, la gente seguía comportándose con una mezcla de resignación y alarma. Algunos rezaban con devoción cada noche, quemaban incienso, ponían amuletos en la entrada de sus cuartos. Otros, más escépticos, simplemente decían que había que tener cuidado con los asaltos y la violencia propia del barrio. Una madrugada, el silencio se rompió con un grito desgarrador que me heló la sangre. Me levanté de la cama de un salto y abrí la puerta con cautela. Vi a don Gustavo, un hombre que vivía en el piso de abajo, en cuclillas. Sostenía la cabeza entre las manos, sollozando. No dejaba de repetir que el perro lo había mirado a los ojos. Nadie se atrevía a acercarse, como si temieran que la desgracia fuera contagiosa. Fue la escena más desoladora que recuerdo en esa vecindad. Don Gustavo, un hombre robusto, siempre jovial, reducido a un manojo de nervios. No me atrevía a tocarlo. Permanecía a unos pasos, temblando de pies a cabeza. Logré decirle un par de palabras para consolarlo, pero él solo repetía que se había terminado, que no había escapatoria. Al final, su hija lo ayudó a entrar en su cuarto. Esa misma noche me quedé sentado en mi cama, con la espalda contra la pared, rezando con fervor para que esa sombra negra no apareciera frente a mí. 2 días después, don Gustavo sufrió un derrame cerebral. Murió antes de llegar al hospital. Cuando me enteré, un escalofrío me recorrió la espalda. Comprendí, con total claridad, que esa presencia era más real de lo que jamás habría imaginado. Nadie hablaba abiertamente de maldiciones, pero todos lo pensábamos, el perro era el heraldo de la muerte, y no había manera de deshacernos de él. La gente empezó a irse de la vecindad. Unos se marchaban sin pagar la última renta, dejando cuartos vacíos y un eco cada vez más fúnebre en los corredores. Otros se quedaban, sin recursos ni lugares a donde ir. Yo era uno de ellos. No tenía familia, ni ahorros, ni un plan de escape. Me limitaba a rezar en silencio, a suplicar que, si algún día lo veía de nuevo, me dejara vivir. Pero Tepito no perdona, y menos cuando sientes la sombra de la parca rondándote día y noche. Una noche de viernes, en la que el barrio se llena de música a todo volumen y los puestos de comida se extienden hasta altas horas, regresé algo más tarde de lo usual. Intenté no pensar en nada. Mantener la mente ocupada a veces me daba un poco de alivio. Sin embargo, al doblar la esquina de la vecindad, sentí que el ambiente estaba extraño. A diferencia de otras noches, no había borrachos ni vecinos sentados a la entrada. No se oía música alguna. Silencio absoluto. Inquietante. Entré con el corazón en un puño. Los pasillos estaban a oscuras, como si todas las bombillas se hubieran fundido al mismo tiempo. Tomé la linterna de mi teléfono y avancé intentando no hacer ruido. Cada paso me parecía un paso hacia el vacío. De pronto, una brisa densa con olor a azufre inundó mis sentidos. Sentí náuseas, me costó respirar. Entre la tenue luz que proyectaba mi mano temblorosa, logré distinguirlo una vez más. Estaba al fondo, junto a la escalera que llevaba a mi cuarto. Sus ojos llameaban con una ferocidad que me paralizaba. Era la viva imagen de la condenación. Noté que había algo distinto, su pelaje parecía más largo, más espeso, y el gruñido que soltó fue más grave, más rabioso. Todo mi cuerpo se tensó. Bajé la vista, temiendo que mirarlo directamente pudiese sellar mi destino. Pero el perro no se movía, me observaba con una paciencia demencial. Sentía que algo maligno traspasaba mis huesos. Por un segundo, pensé en correr, en huir como otros vecinos ya habían hecho.
pero mis pies parecían anclados al suelo. Me quedé allí, atrapado en un instante que parecía eterno. El olor putrefacto se hizo más fuerte, casi insoportable. Sentía arcadas, quería gritar, pero la garganta no me respondía. El perro torció levemente la cabeza, como calibrando mi reacción. Sentí un temblor en las piernas que apenas pude controlar. De pronto, dio un paso hacia adelante, con lentitud calculada, y me soltó un segundo gruñido, más amenazante, más cercano. Pude ver sus colmillos brillando bajo la escasa luz. Tuve la certeza de que mi final había llegado. Entonces, algo interrumpió el momento. Fue un sonido seco, un golpe metálico. No supe de dónde provenía, tal vez de algún vecino que tiró un objeto en medio de la oscuridad. El perro giró el hocico y en ese instante encontré una brizna de coraje. Me eché a correr sin mirar atrás. Subí los escalones de 2 en 2, tropezando con el último peldaño, y finalmente me encerré en mi cuarto. Un llanto incontenible me sacudió. Sentía que el pecho se me iba a romper. Esa noche no dormí. Me dediqué a empacar mis escasas pertenencias, decidido a marcharme antes de convertirme en la siguiente víctima. Pero el miedo se convirtió en una doble amenaza. Por un lado, temía al perro y a la muerte que arrastraba consigo. Por el otro, me paralizaba la idea de salir de la vecindad a mitad de la noche y encontrarlo en el pasillo, acechando como un cazador paciente. Me pasé las horas en vigilia, rezando, pidiendo que el amanecer llegara pronto. Cuando por fin amaneció, el barrio despertó con la noticia de otro fallecimiento. Un joven que vivía en la planta baja apareció muerto en su cuarto. Un paro respiratorio, explicaban algunos. Otros aseguraban que la noche anterior habían escuchado sus gritos pidiendo ayuda, pero nadie tuvo el valor de abrir la puerta. El terror nos había convertido en una comunidad de cobardes, encerrados en nuestro propio infierno. Tomé mis pocas maletas y me fui, sin despedirme de nadie, sin mirar los pasillos que me habían visto crecer, sin siquiera voltear a ver la reja donde vi por primera vez a ese perro infernal. No corrí demasiado lejos. La culpa y el miedo se mezclaban en mi cabeza. Pero sentía que quedarme en ese lugar era como tener a la muerte sentada a mi lado, esperando su turno. Me refugié con un conocido que vivía en otro barrio, más alejado del bullicio y de las historias macabras. Durante un tiempo, intenté retomar mi vida. Sin embargo, las noches no volvieron a ser las mismas. En mis sueños, el perro negro aparecía en cada rincón, con esos ojos rojos clavados en mi rostro, mientras me gruñía con furia. Despertaba empapado en sudor, sintiendo que seguía oliendo a azufre. Había huido de Tepito, pero no podía escapar de mi propia memoria. Pasaron las semanas y, cada vez que me llegaban noticias de la vecindad, alguien más había muerto. Al parecer, el lugar quedó casi abandonado, con puertas y ventanas selladas. Algunos juraban que el perro seguía rondando, como un espectro reclamando la vida de cualquiera que osara entrar. Nadie quería hacerse cargo. Ni el más supersticioso de los curanderos se atrevía a bendecir el lugar. Quedó maldito, atrapado en un ciclo de horror que parecía no tener fin. A veces me pregunto si hice bien en marcharme. ¿Acaso dejé a mis vecinos a merced de esa presencia maligna? ¿Podría haber hecho algo más? Dudo mucho que hubiera manera de combatir algo que no era de este mundo. Miro por la ventana de mi nuevo cuarto cada anochecer, siempre con la desconfianza de que esa silueta oscura aparezca en la calle, olfateando mi rastro. Vivo en un estado de ansiedad constante. Cada perro que escucho ladrar en la noche me produce escalofríos, temo que sea él que al fin me haya encontrado. A pesar de todo el tiempo transcurrido, sigo con la misma sensación de indefensión. Cierro los ojos y veo claramente esos ojos rojos, ese pelaje negro y los vapores sulfúricos. Recuerdo el gruñido, la inminencia de la tragedia, el presentimiento de que hay fuerzas que no entendemos y que deambulan en la oscuridad, alimentándose de nuestro miedo. Muchas veces me quedo en vela, sentado en la cama, preguntándome si algún día podré borrar de mi mente la visión de ese perro infernal. Pero una voz en mi interior me susurra que ese tipo de huellas nunca se borran, que esa sombra negra se apega a uno como una sentencia inquebrantable.
Ahora vivo con la convicción de que la muerte puede estar en cualquier parte, acechando sigilosa, vestida de superstición o de realidad tangible. Aprendí, de la peor manera, que no hay advertencia ni razón para el horror que se instala en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Y aunque traté de dejar atrás los pasillos de Tepito, sigo escuchando el eco de las pisadas del perro y el terror reflejado en las miradas de mis antiguos vecinos. Sé que su presencia aún merodea por las calles del barrio, llevándose consigo un pedazo de esperanza cada vez que aparece. Tal vez ya sea parte de Tepito, como sus muros agrietados y su historia de resistencia. Una prueba viviente de que hay cosas que ningún rezo ni escape logran detener. Solo me queda contar mi historia y rezar porque no se repita. Aunque, en el fondo, temo que esa sombra negra no se canse de buscar nuevas víctimas. Si algún día, en alguna calle oscura de un barrio cualquiera, ves a un perro negro con ojos rojos y el hedor del azufre en el aire, huye. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Porque, una vez que te vea, ya no podrás escapar. La risa que nunca muere. Vivo en una de las tantas vecindades de Tepito, esas construcciones antiguas donde las paredes parecen absorber los gritos, las risas y los secretos de todos los que han pasado por aquí. Desde niño, me acostumbré a las voces de los vecinos, al bullicio de la calle y al olor fuerte de la comida que se colaba por las ventanas. Pensé que nunca nada podría asustarme en un sitio tan lleno de vida y ruido, pero me equivoqué. Hay algo en este lugar que va más allá de lo que puedo comprender y que se remonta a décadas, tal vez siglos. Una presencia que se aferra a los pasillos y nunca se va. Esta es mi historia y la comparto con la esperanza de que, de alguna forma, al contarla, la maldición se debilite. Mi cuarto es pequeño, con paredes desgastadas y un techo que deja pasar la humedad. Cada vez que llueve, se forman charcos en el piso y tengo que poner cubetas por todos lados. Pero eso es algo normal aquí. Lo que no es normal es el silencio opresivo que a veces envuelve la vecindad de madrugada. De día, todo es ajetreo, la señora de enfrente vende quesadillas, los niños corren, las risas resuenan en el patio central. Sin embargo, de noche, especialmente cuando el reloj pasa las 3 de la mañana, todo cambia. El aire se vuelve pesado, las sombras se alargan en las esquinas y la temperatura baja tanto que, aunque uno se tape con 3 cobijas, el frío se clava en los huesos. Recuerdo la primera vez que escuché esa risa. Ya sabía de la existencia de una anciana a la que todos consideraban muy rara. Vivía en un cuarto oscuro al fondo del pasillo, donde casi no llegaba la luz. Nadie recordaba su nombre verdadero, le decían la vieja como si fuera un apodo inocente, pero siempre con un tono de temor contenido. Ella casi nunca salía, no hablaba con nadie y, cuando se topaba con algún vecino en las escaleras, se limitaba a observarlo con una sonrisa que jamás le llegaba a los ojos. No sé si era mi imaginación, pero sentía que sus pupilas eran tan negras que se confundían con la oscuridad del pasillo. Esa noche estaba acostado en mi cuarto, sin poder dormir por el calor y porque mi mente no dejaba de dar vueltas en preocupaciones. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada cuando lo escuché, una risa grave, ahogada, como si viniera del otro lado de la puerta. Pensé que quizá alguien se había juntado a beber en el patio y que se reía de alguna ocurrencia, pero sonaba tan cerca que me incorporé. Di 3 pasos hacia mi puerta y sentí una punzada en el pecho, como un aviso de que algo no estaba bien. La risa se hizo más clara y por alguna razón me recordó a la anciana. Me quedé inmóvil, esperando que se fuera. Durante varios minutos no escuché nada más. Volví a la cama, pensando que solo había sido un ruido de la noche. Aún así, tuve pesadillas y no descansé en absoluto. Al día siguiente, me enteré de que la anciana había muerto esa misma madrugada. Me lo contó un vecino al que me encontré en las escaleras. Me dijo que su cuerpo fue hallado sin vida, sentado en una vieja mecedora. No lloré ni me impactó demasiado, porque era una presencia casi fantasmagórica en la vecindad. Sin embargo, sí me quedó la sensación incómoda de que su risa había visitado mi puerta justo a la hora de su muerte. Traté de olvidarlo y seguí con mi rutina, pensando que seguramente mi mente me había jugado una mala pasada.
Pasaron unos días y la normalidad regresó hasta que llegó la noche del novenario de la anciana. Se hizo una pequeña reunión a la que nadie asistió por voluntad propia, sino casi por el mismo impulso de la costumbre de no dejar sola a un muerto, aunque nadie le tuviera aprecio. Velas y flores adornaron la entrada de su cuarto, pero nadie se animó a encender más luces en aquel pasillo lúgubre. Salí un momento al patio para despejarme y fue entonces cuando volví a oír la risa. Era idéntica a la que había escuchado antes, la misma sonoridad que se pegaba a las paredes. Miré alrededor esperando ver a alguien contando un chiste o burlándose de algo, pero no había nadie. Solo las velas titilando, proyectando sombras fantásticas. Al día siguiente, los rumores corrieron como pólvora, varios vecinos también habían escuchado a la anciana reírse, aunque estaba muerta y sepultada. Mi curiosidad se mezcló con un terror creciente. No podía entender cómo se manifestaba algo tan tangible como esa risa. Parecía que la anciana seguía aquí, como si la muerte no hubiera logrado echarla. Hubo quienes dijeron que en vida ella practicaba cosas oscuras, que de joven se había involucrado con brujería. Otros afirmaban que simplemente tenía un don maldito para presentir las desgracias de la gente y reírse de ello. Lo cierto es que, conforme fueron pasando los días, más personas empezaron a admitir que escuchaban la risa por las noches, especialmente cerca de la fecha de su fallecimiento. Peor aún, corría el rumor de que quien la escuchaba de cerca terminaba marcado por la mala suerte. Yo, que la había escuchado aquella noche en mi propia puerta, comencé a sufrir percances inquietantes. Primero, pequeñas desgracias, la venta ambulante en la que participaba fue cancelada, mi celular se descompuso de manera irrecuperable, perdí dinero sin explicación. Después, sucedió un accidente mayor, mi primo se enfermó gravemente de algo que los médicos no podían diagnosticar y aunque no vivía conmigo, solía visitarme en la vecindad todas las tardes. Fue como si algo estuviera acechando a todo aquel que tuviera contacto conmigo. Me preguntaba si ese era el algo malo que solía pasarles a los que oían la risa de la anciana. Y aunque me pareciera absurdo, empecé a sentir que cada vez que las cosas iban a empeorar, escuchaba la risa a lo lejos. Pronto, mi habitación se convirtió en una cárcel. Cada sonido de la noche lo interpretaba como el inicio de un nuevo tormento. Dejé de salir a horas avanzadas porque no soportaba cruzarme con pasillos oscuros donde, según decían, la silueta de la anciana se dejaba ver por el rabillo del ojo. Había quienes juraban que, en la penumbra, veían su figura encorvada, con una expresión burlona y esos ojos negros como pozos sin fondo. Una vez, por un descuido, me quedé a platicar con un vecino hasta pasada la medianoche y al volver a mi cuarto, sentí algo extraño. El pasillo se veía más largo de lo habitual y hacía un frío intensísimo. De pronto, se escuchó esa carcajada suave y aguda, como si viniera de todas partes a la vez. Sentí que alguien sopló en mi oído. El escalofrío fue tan violento que casi se me doblaron las piernas. Corrí a encerrarme y revisé que la puerta estuviera bien atrancada, temblando mientras notaba mis manos sudorosas. Esa noche no pude dormir. Hubo otro hecho que terminó de quebrar mi cordura. Un domingo, me crucé con la señora Rosa, una mujer que vivía en la planta baja y que afirmaba haber conocido a la anciana en su juventud. Me miró fijamente, como si descubriera algo en mi cara que la horrorizaba, y me contó un relato angustiante. Cuando ella era joven, la anciana ya era vieja. Le hacía trabajos de limpias a la gente, curaciones de espanto y algo que llamaban lectura de huesos. Pero dicen que, con el tiempo, la anciana empezó a usar sus conocimientos en contra de aquellos que no le pagaban o que la ofendían. Se hizo temida y muy reservada. Rosa me confió que, en aquellos años, cada vez que alguien desaparecía o moría, la anciana aparecía al día siguiente en el patio con una sonrisa extraña. Fue ese el momento en que comprendí que aquella mujer, en vida, había consumido algo tan oscuro que ni la muerte la pudo arrancar de la vecindad. El día que se cumplió un año de su muerte, la atmósfera en el lugar era sofocante. Se sentía una tensión eléctrica en el aire, como antes de una tormenta. Yo estaba petrificado, pensando en qué desgracia me alcanzaría esta vez, ya que según los rumores, cuando te llegaba la fecha marcada, era casi imposible salir ileso. Intenté no quedarme solo.
Me fui a casa de un amigo durante el día, pero la inquietud no me abandonaba. Al caer la noche, tuve que regresar a mi cuarto. Fue la peor decisión de mi vida. Apenas crucé el zaguán, me di cuenta de que las luces del patio central estaban todas fundidas. El único resplandor provenía de un foco lejano que parpadeaba como a punto de morir. Entre sombras avanzaba con pasos vacilantes. Sentía que alguien me seguía, o tal vez que era yo quien cruzaba un portal invisible. Cada tramo de pasillo se me hacía eterno y cada rincón parecía ocultar 1000 ojos. De pronto, la risa irrumpió, rompiendo el silencio como un filo helado. Parecía brotar de las paredes y del suelo a la vez, retumbando en mi cabeza. Caí de rodillas, aterrado. Una oleada de aire gélido me acarició el rostro, y juro que sentí unos dedos tocarme el hombro. Levanté la mirada, esperando ver algo espantoso, pero no había nadie. Solo la penumbra densa. Quise gritar, pero mi voz no salía, como si un nudo en mi garganta me lo impidiera. Me arrastré hasta mi puerta. Metí la llave con torpeza y logré abrir. Entré, cerré con fuerza y me apoyé en ella para bloquearla con mi cuerpo tembloroso. Necesitaba respirar, pensar en que tal vez estaba perdiendo la cabeza. Miré a mi alrededor. Todo seguía igual, pero aquella risa volvió a sonar, esta vez dentro de mi cuarto. Una carcajada breve, profunda y burlona, como si alguien se divirtiera con mi terror. Casi sentí que me desvanecía, pero me aferré a un clavo oxidado que sobresalía de la pared, lastimándome la mano. El dolor me mantuvo consciente. Mis ojos revisaron cada rincón y en un segundo la vi de pie junto a mi cama, una figura encorvada, vestida con un rebozo deshilachado. No distinguí su rostro, pero sentí su mirada fija en mí, cargada de malevolencia. Quise moverme, echar a correr, pero mi cuerpo no respondía. La risa se volvió un murmullo, y luego una letanía de palabras que no entendía. Sentí que el aire se volvía irrespirable. Empecé a toser, incapaz de tomar suficiente oxígeno. Cerré los ojos, y por un instante que se me hizo eterno, pensé que iba a morir ahí mismo, con la risa de la anciana llenándolo todo. Pero de pronto, el sonido cesó, como si alguien hubiera apagado un equipo de sonido. Abrí los ojos con cuidado y ya no vi nada ni a nadie. El cuarto volvió a ser el mismo lugar estrecho y húmedo de siempre, sin rastro de esa presencia macabra. Tardé horas en calmarme. Cuando la mañana llegó, consideré seriamente irme de la vecindad para siempre, dejar Tepito, mudarme a otro barrio, a otra ciudad, lo que fuera para escapar de esta cosa. Empaqué mis pocas pertenencias y salí. No quería avisar a nadie, no quería despedirme de nada. Sin embargo, algo me detuvo, un mareo repentino me obligó a sentarme en las escaleras. Sentí que el mismo lugar se aferraba a mí. Era como si esa risa no me quisiera dejar ir. Un vecino me vio y me acercó un poco de agua. Cuando le conté, con la voz temblorosa, que planeaba marcharme, me miró con preocupación. Me dijo que no sería tan fácil huir, que otros habían intentado lo mismo y volvieron diciendo que aún lejos escuchaban la risa en sus sueños. Comprendí que quizá estaba maldito, marcado por esa noche en la que escuché a la anciana reírse tras mi puerta. Aún así, tomé mi maleta y me fui. Logré pasar varias semanas fuera, rentando un cuarto en otra colonia. Intenté convencerme de que todo había sido un delirio, un efecto del insomnio o de las leyendas urbanas que circulan por Tepito. Sin embargo, una madrugada, mientras dormía en ese cuarto ajeno, desperté sobresaltado al sentir una presencia junto a mi cama. La risa sonó una vez más, tan clara como la última noche que estuve en la vecindad. Supe en ese instante que nunca me libraría de ella. Estuve horas en vela, mirando fijamente la puerta, esperando ver la silueta de la anciana. No apareció. Pero su risa seguía flotando en mi cabeza. Regresé a Tepito al día siguiente, sintiéndome derrotado y con una sensación de angustia clavada en el pecho. Al cruzar el zaguán de la vecindad, me pareció ver un destello de movimiento en el fondo del pasillo, como un bulto que se esfumó. Tal vez mi mente ya estaba rota, o tal vez, de verdad, sigue ahí, observando a todo aquel que haya tenido la desgracia de oírla reír.
No sé si este relato sirva de advertencia o de exorcismo. Algunos dicen que si uno comparte su historia, el poder de la risa maldita disminuye. Otros aseguran que, al contarla, la invitas a volverse más fuerte, alimentándose del miedo de quien escucha. Nunca me han gustado las supersticiones, pero he llegado a un punto en el que no puedo negar lo que viví. Cada año, en el aniversario de su muerte, el ambiente en la vecindad se carga de tensión. Las paredes retienen murmullos, y en algún momento de la noche, esa risa se manifiesta, creciendo, resonando en cada cuarto. Y siempre, después de escucharla, algún vecino enferma, alguien pierde todo su dinero, alguien sufre un accidente inexplicable o llega una desgracia a la familia. Es un ciclo que se repite, y me temo que continuará, porque la anciana, en su rencor, nos tomó a todos como rehenes de su burla eterna. A veces, cuando estoy a solas, me pregunto si es posible enfrentarla o si debo resignarme a vivir con el horror plantado en mi corazón. Por ahora, he elegido contarlo y dejar constancia de lo que sucede en esta vecindad de Tepito. Las risas que uno oye aquí no siempre son humanas ni pasajeras. Hay cosas que arraigan en el concreto y en las historias de un lugar tan antiguo y lleno de misterios como este. Si cual sea la explicación, no logro deshacerme de la sensación de que sus ojos, tan negros como la noche sin estrellas, me están mirando cada vez que cierro los míos. Ojalá algún día la risa se calle para siempre. Dejaré estas palabras como mi testamento de pavor, y si algo me llega a pasar, espero que quien las lea comprenda que hay secretos en el corazón de Tepito que es mejor no descubrir. Por mi parte, cada vez que escucho el eco sutil de esa carcajada, siento que una parte de mí se quiebra un poco más. Vivo esperando un amanecer que traiga la promesa de un olvido que jamás llega. Pero no pierdo del todo la esperanza. Quizá el tiempo, o la fe, o la mano de alguien más fuerte, pueda cerrar al fin la puerta que la muerte no pudo sellar. Hasta entonces, cada noche se convierte en un suplicio, con el temor de que esa risa vuelva a sonar en mi oído, tan cerca y tan imposible, recordándome que hay horrores que nunca mueren. Tepito. Crecí en una de las viejas vecindades de Tepito, entre pasillos estrechos y muros con historias escritas en cada grieta. Desde niño supe que en este lugar la vida y la muerte se entremezclaban de una forma difícil de explicar. Mi madre tenía un puesto de comida y mi tía vendía hierbas y amuletos en el mercado, muy cerca de donde el bullicio se volvía un murmullo inquietante al anochecer. Yo siempre pensé que los cuentos de brujería y maldiciones eran simples leyendas que la gente contaba para asustar a los extraños, pero con el tiempo aprendí que Tepito guarda secretos tan profundos como sus calles laberínticas. Todas las mañanas, antes de que el sol saliera, mi tía me pedía que la ayudara a acomodar los frascos de hierbas, a limpiar las imágenes de santos y a sacar los amuletos que ella misma elaboraba durante la noche. Recuerdo el olor penetrante del copal mezclado con el del chile tostado de los puestos vecinos. La atmósfera era pesada, como si la humedad del amanecer se cargara de algo más denso que el simple vapor del aire. Ella me explicaba que esos amuletos se hacían con una oración específica, con el cuidado de no romper el hilo que los sostenía, porque en él residía la protección que ofrecían. Yo la escuchaba sin preguntar demasiado, convencido de que todo formaba parte de una tradición inofensiva. Un día, sin embargo, ocurrió algo que me abrió los ojos a un mundo más oscuro. Llegó un hombre joven al puesto, con el rostro marcado por las ojeras y la ansiedad de quien no ve salida a sus problemas. Le pidió a mi tía un amuleto para hacerse rico, para poder huir de las deudas y las amenazas que lo acosaban. Ella le advirtió que aquel objeto requería compromiso y, sobre todo, que jamás debía romperlo. El hombre, desesperado, pagó lo que fuera necesario y se marchó con la promesa de volver a dar las gracias si su deseo se cumplía. Pasaron los meses y lo vi de nuevo en la calle, desfigurado por el terror, con la ropa sucia y los ojos llenos de algo que me heló la sangre. Mi tía habló con él unos instantes y después se quedó callada, con la mirada clavada en el vacío. Me contó que el hombre había roto el amuleto por curiosidad, y esa misma noche su esposa y su hijo murieron de manera extraña. Antes de desaparecer, aquel individuo murmuró apenas, la bruja me lo advirtió.
Desde entonces, algo cambió en los pasillos de la vecindad y en la forma en que yo veía todo aquello. Mi tía, a quien muchos en Tepito llamaban simplemente la bruja, no me dejó acompañarla al puesto por unos días. Alegó que necesitaba tiempo para limpiar y purificar el espacio y que mi presencia podía atraer más miradas de las que ella deseaba. Yo me quedé en casa, sintiendo como la atmósfera se volvía cada vez más cargada de algo que no comprendía. Por las noches, escuchaba pasos en el corredor, crujidos en las paredes y el goteo interminable de una tubería vieja que marcaba el ritmo de mis nervios. La luz de la lámpara fallaba de vez en cuando, y entonces sentía que alguien me observaba desde el rincón más oscuro de la habitación. Intentaba rezar, pero las palabras se me atoraban en la garganta. A veces, cuando lograba dormir, tenía pesadillas en las que veía el rostro de aquel hombre retorcido por el miedo y a sus espaldas se levantaba una sombra amorfa como si se alimentara de su desesperación. De pronto, el ambiente en la vecindad cambió. Los vecinos dejaron de platicar fuera de sus puertas al caer la tarde y ya no se escuchaba el murmullo habitual de la gente que volvía del trabajo o del mercado. Era como si todos sintieran que algo acechaba en la oscuridad. El encargado de la vecindad, un hombre de semblante serio pero amable, me comentó que desde hacía semanas ocurrían cosas extrañas, objetos que se movían solos, gritos ahogados que provenían de los cuartos vacíos y una sensación de pesadez en el pecho que hacía difícil el sueño. Al principio pensé que eran exageraciones, pero cada noche que pasaba yo confirmaba la presencia de algo que se deslizaba por los rincones. Un atardecer, cuando mi tía regresó del mercado con el semblante pálido, me pidió que la ayudara a llevar sus cosas al pequeño cuarto que rentaba en la planta baja. Olía a sudor, a hierbas y a un nerviosismo que traspasaba su piel. Me contó, con voz queda, que había tenido un encuentro con alguien que llevaba semanas siguiéndola. Era el mismo hombre que años atrás le compró un amuleto, solo que ahora estaba en un estado peor que la última vez. Decía que las muertes de su familia no eran el único castigo por haber roto el objeto, que había algo más grande que lo perseguía. Me confesó que no sabía por qué ese hombre había regresado, pero sentía que su presencia había roto un equilibrio que mantenía a raya las fuerzas oscuras que habitaban en el lugar. Su voz temblaba y yo sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché de nuevo pasos en el corredor, más fuertes que antes, acompañados de un arrastre como de cadenas. A la mañana siguiente, cuando salí al patio central de la vecindad, vi al hombre sentado en una banca oxidada, con la mirada perdida en el piso de cemento. Su cabello estaba desaliñado y su piel tan pálida que parecía enfermo. Alguien me dijo que lo habían visto entrar en la madrugada, intentando ocultarse en un rincón, como si escapara de una bestia invisible. Me acerqué con cautela y le pregunté si necesitaba algo, pero él apenas levantó la vista. Tenía los labios secos y en ellos se dibujaba una sonrisa vacía. Me atreví a sentarme a su lado sin pronunciar palabra y, tras unos minutos de un silencio insoportable, masculló algo sobre una sombra que se aparecía en los sueños y que le susurraba promesas terribles, como si quisiera arrancarle la cordura. Cuando quiso mirarme, noté como sus ojos ya no brillaban. Parecían ventanas rotas que dejaban entrar la más absoluta oscuridad. Me levanté con un nudo en el estómago y corrí a buscar a mi tía. La encontré en su cuarto, rodeada de amuletos rotos, como si hubiera estado revisándolos uno a uno. Ella tenía una teoría: al romper ese amuleto, el hombre no solo había traído la tragedia a su familia, sino que había desatado algo que dormía en las entrañas del barrio. Algo que se alimentaba del miedo de la gente y que ahora estaba suelto, reptando por los pasillos, las azoteas y las calles estrechas de Tepito. Me confesó, sin apartar la mirada de esos pedazos de hilo y metal, que no sabía cómo volver a sellarlo. Yo sentí un terror indecible, porque me di cuenta de que estábamos solos ante una fuerza que no comprendíamos. Conforme pasaron los días, la energía oscura de la vecindad se intensificó. Empezaron a ocurrir accidentes que nadie podía explicar. Una vecina aseguró haber visto una figura negra deslizándose por la ventana de su cuarto, como un animal que trepaba las paredes en busca de un refugio. Otro vecino relató que, cuando paseaba de noche por el patio, sintió que alguien lo seguía muy de cerca.
Al voltear, encontró a una mujer de cabellos largos y ojos inyectados en sangre que, en un segundo, se esfumó dejando un aire helado tras de sí. La gente comenzó a irse. Muchos decidieron abandonar la vecindad o, al menos, pasar las noches en casa de familiares. Pero yo no podía huir, ni mi tía tampoco. Ella estaba convencida de que, al venderle ese amuleto al hombre, había quedado vinculada a lo que fuera que ahora andaba suelto. Y yo, por sangre y por cercanía, también era parte de esta historia. Empecé a tener pesadillas más vívidas. Soñaba con calles infinitas que me conducían a un mercado en ruinas, donde todos los puestos estaban vacíos, excepto uno en el que mi tía me ofrecía un amuleto roto. En lugar de su rostro, había un hueco negro lleno de voces que repetían mi nombre, con un eco que me destrozaba los oídos. Despertaba empapado en sudor, con el corazón palpitándome en la garganta y la respiración entrecortada. Las noches se volvieron una tortura. Durante el día, intentaba refugiarme en las labores cotidianas y en las historias que mi tía contaba cuando no estaba tan asustada, pero cada ruido, cada sombra, me recordaba lo que acechaba en cada rincón. Una madrugada, no pude más y salí al patio con la intención de encarar lo que fuera que estuviera ahí. El cielo apenas se iluminaba con la luz tenue de la luna y en la penumbra percibí una forma alta y delgada, casi pegada a la pared. Emitía un sonido similar al crujir de huesos rotos. Me quedé petrificado, sin poder avanzar ni retroceder, con las piernas temblando y el alma encogida. Esa cosa parecía sostenerse en la pared con unas extremidades largas, arqueadas, como si fueran garras. Movió la cabeza en mi dirección y quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Solo pude ver cómo esa sombra se desplazaba lentamente hacia la puerta de uno de los cuartos vacíos, donde había vivido una familia que se marchó semanas atrás. Cuando reaccioné, corrí en busca de mi tía. Ella me recibió con una vela encendida y varios amuletos que había rescatado de su mesa de trabajo. Me hizo sentarme y me entregó un té humeante que olía a hierbas amargas, casi insoportables. Me dijo que era para calmar mi mente y para proteger mi espíritu de las influencias malignas. A la mañana siguiente, acudimos juntas al mercado en busca de algún viejo curandero que pudiera orientarnos. Hallamos a un anciano que vendía velas, figuras de santos y otros objetos de protección. Mi tía le contó parte de la historia, omitiendo nombres y detalles, pero él supo que hablaba del hombre que había roto el amuleto. El anciano no se mostró sorprendido. Dijo que a veces, cuando el deseo de riqueza y poder surge de un corazón impuro, se abren puertas que permanecían selladas. Aseguró que aquello se alimentaría del sufrimiento de las personas y que la única forma de detenerlo sería enfrentar el origen de la maldición. El hombre que rompió el amuleto debía reconocer su culpa y aceptar un ritual de purificación, pero, sobre todo, era necesario recuperar los fragmentos rotos y rezar una oración muy antigua que pocos conocían. Regresamos a la vecindad con algo de esperanza, pero el ambiente seguía impregnado de un terror latente. Buscamos al hombre sin éxito. Nadie lo había visto desde la noche anterior. Estuvimos recorriendo los pasillos y tocando en cada puerta, preguntando si alguien sabía algo de él. Al anochecer, nos dimos por vencidos. Mi tía y yo nos encerramos en su cuarto y nos sentamos en el piso, rodeados de amuletos y velas. Apenas encendimos la primera, escuchamos un golpe seco en la puerta. Al abrir, allí estaba él, pálido como un cadáver, temblando y cubierto de un sudor frío. Tartamudeó algo incomprensible y de su bolsa de lona sacó los pedazos del amuleto envueltos en un trapo sucio. Se los entregó a mi tía con manos temblorosas. Entonces ella puso los fragmentos en el centro de un círculo de velas, recitó una oración que apenas pude entender y me pidió que guardara silencio y cerrara los ojos. Sentí como la atmósfera cambiaba, como el aire se volvía denso y ardiente, a pesar de que era de noche y hacía un frío notable. Una presión me oprimió el pecho, como si algo quisiera arrancarme el alma. No pude contener un gemido, y mi tía me ordenó no abrir los ojos. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte y los entreabrí. Pude ver cómo el hombre se retorcía en el piso, presa de convulsiones, mientras una sombra se separaba de él y lanzaba un lamento agudo. Parecía enojada, como una bestia rabiosa que ve frustrados sus planes.
Esa cosa no tenía un contorno definido, era humo negro con forma de un rostro horrendo que se desvanecía y se rearmaba en un parpadeo. Me miró, o al menos eso sentí, y entonces escuché un susurro en mi mente que decía mi nombre con un tono de burla. Mi tía elevó la voz, repitiendo su rezo hasta que la sombra gritó y se disolvió en el aire, dejando un olor a azufre que me revolvió el estómago. El hombre quedó tendido como un muñeco roto. Cuando me acerqué, comprobé que seguía vivo, pero apenas respiraba. Lo acostamos sobre un petate y esperamos a que el amanecer llegara. Ya con la primera luz del día, despertó sobresaltado, con los ojos inyectados en lágrimas, pero consciente. No habló mucho, solo repitió que nunca debió romper el amuleto y que no soportaba más la culpa. Mi tía, agotada y con el rostro sudoroso, guardó silencio y recogió los pedazos del objeto, ahora bañados en cera derretida. Me pidió que las ayudara a limpiar y no hizo más preguntas. A partir de ese día, la vecindad volvió a su rutina. El ambiente ya no se sentía tan pesado y la gente regresó sin dar explicaciones. El hombre se marchó sin despedirse, dejando apenas un recuerdo sombrío en los pasillos. Mi tía dejó de vender ese tipo de amuletos y se concentró en hierbas medicinales y limpias de buena voluntad. Yo tardé en recuperar el sueño, porque cada vez que cerraba los ojos sentía que esa sombra podía aparecer de nuevo. El tiempo fue pasando, pero la lección quedó grabada en mí. En Tepito, las historias no siempre son simples relatos que se inventan para asustar. A veces, son advertencias reales de fuerzas que acechan en la oscuridad, esperando el momento oportuno para desatar su furia contra quienes no respetan lo que escapa a la lógica. Hasta el día de hoy, cuando visito a mi tía en el mismo mercado, siento un ligero escalofrío cada vez que paso por la entrada oscura de la vecindad. Miro de reojo los puestos, las caras de la gente que circula como un río incesante. Huelo el copal y recuerdo cómo todo puede transformarse en un instante de horror si se cruza un límite que no debe romperse. Porque en Tepito, lo cotidiano y lo sobrenatural conviven en un equilibrio frágil, y quien sea tan temerario como para romperlo termina pagando el precio, aunque solo sea con el tormento de sus propias pesadillas. Yo sé lo que vi, sé lo que sentí, y esa experiencia me acompaña como una sombra indeleble, recordándome que, debajo de las risas, la música y el comercio frenético, habita un secreto tan antiguo como las calles que resisten el paso del tiempo. No estaba vivo. No recuerdo el momento exacto en que dejé de sentirme seguro en mi propia casa, solo sé que ocurrió en algún punto de mi infancia, en esa vieja vecindad de Tepito que aún conservo marcada en la memoria. A veces quisiera pensar que son historias inventadas, que mi mente de niño coloreó los hechos para convertirlos en pesadillas, pero hay sucesos que se vuelven imposibles de negar cuando las noches se hacen largas y el silencio trae de vuelta cada eco del pasado. Uno creería que después de tantos años, las sombras se disiparían, que con el tiempo uno aprende a enterrar lo que aterra, pero no es tan sencillo cuando has visto lo inexplicable y lo has sentido erizándote la piel. La vecindad estaba ubicada en una de esas calles angostas, entre puestos de fayuca y fachadas corroídas por la humedad. El portón verde, oxidado en los bordes, chirriaba cada vez que alguien entraba o salía. De niño, ese chirrido me incomodaba, como si anunciara que algo se colaba detrás de cada persona que cruzaba el umbral. Pasar por ahí de noche era un acto de valentía que pocos nos atrevíamos a hacer sin compañía. El corredor principal conectaba varias viviendas de un solo piso, cada una con una puerta de madera vieja y un tragaluz que apenas dejaba entrar rayos de sol. En los muros se veían grietas tan profundas que parecían fracturas de hueso, y uno aprendía a esquivar los charcos de agua estancada y la oscuridad que se metía en los rincones. Compartíamos el patio con decenas de familias, un espacio amplio donde el concreto agrietado servía de cancha improvisada para jugar pelota. Allí crecí rodeado de ruidos, regaños y risas. A primera vista, todo lucía normal, doñas preparando comida afuera de sus cuartos, niños corriendo y gritando, señores acomodando mercancía que más tarde venderían en el barrio. Sin embargo, cualquiera que viviera suficiente tiempo podía percibir una atmósfera pesada, ese aire saturado de historias que se susurraban de madrugada, cuando se creía que nadie escuchaba.
Con los años, recopilé anécdotas inquietantes, un hombre que caminaba por los pasillos de madrugada y luego desaparecía, un perro que aullaba frente a una puerta cerrada como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Pero hubo un suceso, el más perturbador de todos, que a mí me cambió para siempre. Habíamos formado un grupo de niños de la vecindad que solíamos juntarnos después de la escuela. Éramos 4 o 5, aunque a veces se nos unían más. Jugábamos a la pelota, a las escondidillas o simplemente nos reuníamos a contar historias de miedo en la penumbra del patio. Fue en ese tiempo que conocí a un niño de mirada triste, delgadito y casi siempre callado. Lo veía a diario, o eso creía, sentado junto a las escaleras de la azotea, mirando el horizonte entre los azoteones y los cables de la luz. No podría decir con precisión cuándo empezó a estar allí, pero de alguna manera se integró a nuestras rondas de juego. A veces lo llamábamos con un silbido, otras él se acercaba por su cuenta. Lo curioso es que rara vez nos hablaba, aunque su presencia se sentía tan real como la de cualquiera de nosotros. Jugábamos a patear la pelota y él la devolvía cuando se la lanzábamos, nos ayudaba a atrapar a algún niño en las escondidillas, e incluso lo vimos llorar una tarde cuando se raspó la rodilla al caerse. Eran detalles que, en ese momento, a ninguno nos hicieron pensar en nada extraño. Para nosotros era solo un vecino más. Una tarde calurosa, mientras correteábamos por los pasillos, la madre de ese niño apareció en el patio buscando a uno de mis amigos. El timbre de su voz tenía una urgencia que me inquietó. Quise acercarme a preguntar si necesitaba algo, pero algo en su cara me detuvo. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado durante horas. Mis amigos se acercaron y le preguntaron si venía por su hijo. Ella los miró con incredulidad y, con un temblor en la voz, nos dijo que su hijo había muerto hacía casi un año. Recuerdo que todos intercambiamos miradas de desconcierto, nos reímos nerviosamente y creímos que se trataba de una broma de muy mal gusto. Pero sus lágrimas y la expresión de dolor en su rostro no dejaban lugar a dudas. No supe cómo reaccionar en ese momento. Todo se volvió un confuso murmullo. Yo pensé en las risas compartidas con aquel niño, en cómo nos había ayudado a levantar la pelota caótica que se iba al fondo del pasillo, en las veces que lo habíamos visto sentarse en la banqueta y jugar con la tierra. Uno de mis amigos balbuceó que aquello no podía ser cierto, que lo habíamos visto ese mismo día. Pero la mujer insistía con su verdad, su hijo había muerto hacía un año, lo había sepultado con sus propias manos y jamás entendió por qué había tanto alboroto en la vecindad sobre verlo caminar otra vez. Esa misma noche quise dormir, pero el insomnio me atrapó por horas. Escuchaba los sonidos típicos, la radio de la vecina, las risas de algún borracho que pasaba por la calle, el crujir de maderas viejas. Cada uno de esos ruidos me erizaba la piel y me hacía pensar en el rostro del niño, sus ojos grandes y opacos. Me preguntaba quién o qué había estado a nuestro lado todo ese tiempo. Aunque sentía terror, algo en mi interior se negaba a creer que hubiera sido un fantasma. La mente busca explicaciones lógicas, intenta encontrar un motivo que calme el pulso y permita seguir adelante. Pero los días siguientes fueron devastadores para mi cordura. Algunos vecinos comenzaron a hablarnos de sucesos que habían presenciado a lo largo de los años, relatos de gente que veía pasar siluetas en el pasillo durante la madrugada, luces que se encendían sin razón y puertas que se abrían solas. Uno de los vecinos más viejos, don Beto, me contó en voz baja que en esa vecindad, tiempo atrás, varias personas habían muerto en circunstancias extrañas y a veces parecía que sus espíritus se rehusaban a irse. Él aseguraba que cuando uno muere con rabia o con un dolor muy grande, su alma se aferra al mundo, sobre todo en lugares tan cargados de energía como esas viejas construcciones del barrio. Nunca lo interrumpí, no quería sonar irrespetuoso, pero en mi mente resonaban las palabras de la madre del niño, murió hace un año. Después de ese incidente, dejé de verlo. Fue como si, al descubrir la verdad, aquella presencia hubiera desaparecido. No me atreví a mirar hacia la esquina de la azotea donde solía sentarse, ni a llamarlo de nuevo para jugar. De pronto, la idea de verlo aparecer me helaba la sangre y, al mismo tiempo, parte de mí lo deseaba para confirmar que no estaba loco. Pero nunca apareció. Fue entonces que un extraño silencio se apoderó de nosotros, de mis amigos y de mí.
Nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido, como si fuera un secreto sucio que intentábamos enterrar en lo más profundo de la memoria. El problema fue que las cosas no quedaron ahí. Con el paso de los días, otros sucesos comenzaron a perturbar la tranquilidad de la vecindad. Se escuchaban pasos a altas horas de la noche, caminando en círculos por el patio. Una vecina juró haber sentido una mano fría sobre su hombro cuando se agachó a recoger la ropa tendida. Algunos niños decían que oían risas sofocadas salir del cuarto vacío donde vivía aquel niño antes de morir. Pocos se atrevían a decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que algo no andaba bien. Yo intentaba concentrarme en mis actividades cotidianas, en la escuela, en ayudar a mi mamá con la venta de ropa en los tianguis. Pero siempre llegaba la noche. Mi cuarto era pequeño, apenas cabía una cama individual y un ropero desvencijado. Las paredes se cubrían de sombras irregulares cuando los carros pasaban en la calle y sus luces se filtraban por la ventana y me era imposible conciliar el sueño. Imaginaba un rostro pálido asomándose por la puerta entreabierta, escuchaba crujidos que me ponían la piel de gallina y sentía el peso de la oscuridad. Algunas veces, en un ataque de valor, me levantaba y recorría el pasillo, esperando encontrar alguna señal que desentrañara el misterio. Pero casi siempre regresaba a mi cuarto con el corazón en la garganta y sin respuestas claras. Una madrugada que no podía dormir, salí al patio con la esperanza de respirar aire fresco y calmarme un poco. El silencio era espeso, apenas se oía un suave murmullo de la ciudad en la distancia. Caminé hasta el lugar donde solíamos jugar, mirando el suelo agrietado y las sillas de plástico que los vecinos dejaban por ahí. De pronto sentí un escalofrío en la nuca y volteé hacia la azotea. Ahí estaba él, o al menos eso creí ver, una silueta pequeña sentada en la orilla, con la cabeza inclinada como si mirara las tejas de la vecindad de enfrente. Mi respiración se aceleró al punto de sentir que el pecho me dolía. No alcancé a gritar ni a susurrar su nombre. Mis piernas se paralizaron y mis ojos se llenaron de lágrimas. La silueta se alzó lentamente, me miró sin rostro reconocible y se diluyó en la penumbra. No recuerdo cuánto tiempo estuve quieto en ese lugar, tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Cuando recobré la movilidad, corrí a mi cuarto, cerré la puerta y me cubrí con una cobija. No pude dormir en toda la noche y la imagen de la silueta encorvada me acompañó hasta el amanecer. Esa fue la última vez que lo vi de manera tan clara. A partir de entonces, mi única opción fue convivir con el terror silencioso que impregnaba el aire. Sentía que cada pared guardaba un secreto y que las sombras que cruzaban los corredores eran más que un simple juego de luz. Algunos vecinos optaron por marcharse. Era difícil afrontar la realidad de vivir en un sitio donde el límite entre la vida y la muerte se difuminaba a tal grado que uno podía confundirlos a simple vista. Mi familia y yo permanecimos un tiempo más por motivos económicos, pero el ambiente se volvió insoportable. De día, uno podía creer que todo era producto de la imaginación. La gente barría el patio, colgaba la ropa, vendía alimentos y mercancía en la entrada, la vida continuaba. Sin embargo, al caer el sol, esa capa de normalidad se deshacía. Los mismos pasillos donde corríamos por diversión se convertían en caminos lúgubres y cada puerta cerrada era un umbral a lo desconocido. Fue así que, una noche, mi madre me encontró temblando bajo la mesa de la cocina. No pude ocultar por más tiempo el terror que sentía. Ella me abrazó con fuerza, prometiéndome que todo estaría bien, aunque en su mirada noté el mismo miedo que cargaba yo. Supo entonces que teníamos que irnos, que no había remedio para lo que ocurría en la vecindad. Hubo rumores de que otros niños también habían visto cosas, que se despertaban llorando y gritaban el nombre de alguien que ya no estaba vivo. Nadie quería aceptarlo abiertamente, tal vez por temor a que lo inexplicable se hiciera más fuerte con cada palabra dicha en voz alta. Pero esos rumores bastaron para convencer a mis padres de empacar lo poco que teníamos y buscar otro lugar. Cuando nos fuimos, la imagen de aquel portón verde y oxidado quedó grabada en mi retina. Sentí que cada gramo de angustia que había experimentado ahí se adhería a mis huesos, como si la vecindad no me soltara del todo. Al principio, pensé que dejaría de soñar con esos sucesos, que poco a poco la vida en un nuevo hogar me devolvería la calma.
Fue un alivio saber que ya no tendría que transitar esos pasillos, ni enfrentar el chirrido del portón en la noche. Sin embargo, los recuerdos nunca desaparecieron. De vez en cuando, en mis sueños, regresaba a ese patio de concreto cuarteado, veía al grupo de niños jugando, me veía a mí mismo más joven, y entonces aparecía él, el niño que murió un año antes de que lo conociéramos, de que lo tocáramos y jugáramos con él. Con el paso del tiempo, mis padres prefirieron no hablar de ese tema. Yo traté de reprimirlo, de ubicarlo como uno de esos mitos urbanos que a veces nacen y se extienden en la ciudad. Pero sabía que no era ninguna leyenda, que lo vivimos en carne propia. Aún ahora, cada vez que paso cerca de Tepito o escucho alguna mención de esa vecindad, mi estómago se anuda y una parte de mí recuerda el rostro de ese niño. Nunca supe su nombre real, jamás entendí por qué se nos apareció con tanta nitidez ni qué buscaba de nosotros. Lo único que tengo claro es que hay cosas que se escapan a toda lógica y que esa vivencia marcó mi vida de una forma irreparable. A veces, cuando la noche se hace profunda y el cansancio me vence, escucho en mi mente los sonidos de aquella vecindad, el rumor de la gente, el eco de un balón rebotando en el suelo, la risa frágil de los niños. Y me pregunto si, en algún rincón, si en algún cuarto oscuro del edificio, esa alma sigue vagando, buscando a sus antiguos compañeros de juego, esperando un consuelo que nunca llegó. Y lo peor es que aún siento su presencia, como si nuestros recuerdos se negaran a sepultarlo definitivamente. Hay momentos en que, al borde del sueño, tengo la certeza de ver su figura menuda, inmóvil en el pasillo, observándome con una mirada vacía, y aunque me domina el terror, me invade también una tristeza punzante. Porque sé que esa historia, de algún modo, nos pertenece a los dos. Uno cree que puede dejar atrás el pasado, que basta con un cambio de domicilio para exorcizar viejos fantasmas. Pero en las largas noches, cuando me remuerdo por las imágenes que no comprendo, me doy cuenta de que las paredes que encierran nuestros miedos no siempre son de ladrillo. A veces, esas paredes están dentro de uno mismo y no hay forma de huir sin enfrentar lo que las sombras ocultan. Así que sigo viviendo con esa incertidumbre, con esa herida abierta. No sé si algún día hallaré la paz, si llegaré a entender cómo y por qué el niño siguió jugando entre nosotros cuando su cuerpo ya yacía bajo la tierra. Pero hay algo que he aprendido de todo esto, la realidad a veces es más escalofriante que cualquier ficción, y la muerte, en ciertos lugares, no siempre significa el fin. El hombre tras la pared. Crecí en una vecindad antigua en Tepito, donde cada habitación compartía paredes tan delgadas que uno podía oír al vecino tosiendo o murmurando en la madrugada. Al principio, pensaba que era parte del encanto del lugar. Mis padres siempre dijeron que lo único peligroso ahí eran los ladrones que merodeaban por las calles, no los muros que parecían susurrar por las noches. Mi primer recuerdo de ese sitio es un pasillo húmedo, con olor a moho, iluminado por una bombilla que parpadeaba y proyectaba sombras inestables. Hasta el día de hoy, si cierro los ojos, siento que regreso a ese pasillo interminable, rodeado de humedad y ecos. En aquel entonces no me preocupaba nada sobrenatural. Para mí, las leyendas urbanas eran solo inventos que se repetían para asustar a los niños. Creía que con un foco nuevo y unas cuantas reparaciones, ese edificio podía sentirse como un hogar feliz. Sin embargo, el problema no era la pintura descascarada ni las tuberías oxidadas. Había algo más profundo, algo incrustado en la misma estructura, algo que acechaba en los rincones que nadie miraba. Al poco tiempo de mudarnos, varios vecinos nos advirtieron que nunca saliéramos al pasillo a eso de las 3 de la mañana. Se oyen pasos, decían algunos, como si un hombre viejo se arrastrara con sus zapatos gastados, sin rumbo fijo, deteniéndose en cada puerta. Otros hablaban de una figura que aparecía junto a la ventana y desaparecía al parpadear. Yo solía reírme internamente, sintiéndome por encima de aquellos cuentos que consideraba supersticiones. La gente en Tepito sabe inventar historias para mantener viva la tradición de los sustos y los mitos, pensaba. Pero pronto comencé a cuestionar mis propias certezas. Uno de los rumores más insistentes decía que un hombre surgía de las paredes en ciertas habitaciones. Surgía sin previo aviso,
como un ladrón espectral que se filtraba por las grietas. Se contaba que no tenía rostro, que sus rasgos parecían borrados por el tiempo o por algo peor. Mi escepticismo empezó a tambalear cuando mi hermana menor afirmó haber visto precisamente esa sombra en su cuarto. Mi hermana se llamaba Elena y era una niña de imaginación vívida. Tenía alrededor de 9 años cuando empezaron las experiencias extrañas. Por las noches se quejaba de ruidos suaves, casi imperceptibles, como goteos sobre la pared. Mi madre y yo pensábamos que eran las viejas tuberías que retumbaban con el paso del agua. Sin embargo, Elena insistía en que se trataba de alguien al otro lado de la pared, alguien que movía los dedos sobre el yeso, arañando o tentando la superficie, como si buscara abrir un hueco para salir. Mi madre la regañaba a veces, le decía que no dijera tonterías, que no se dejara influenciar por los cuentos de los vecinos. Pero los murmuros siguieron y el rostro de Elena se iba descomponiendo de miedo cada vez que los escuchaba. Yo, por curiosidad y un leve malestar, me acerqué una noche a su cuarto para ver si localizaba el supuesto sonido. Apagué la luz, me quedé en silencio y apoyé mi oreja en la pared más cercana a la cama. Fue tenue, casi como un susurro, pero juro que escuché una respiración, algo que venía del interior mismo del muro. Me estremecí y quise pensar que se trataba de corrientes de aire. De hecho, me reí de mi propio nerviosismo. Pero la duda se instaló en mi mente. Esa noche dormí inquieto, dando vueltas, imaginando grietas que se abrían y sombras que cruzaban mi cuarto. Con el paso de las semanas, Elena se veía pálida y ojerosa. Decía que cada noche se sentía más observada, como si esa figura estuviera entre las paredes, siguiéndola con paciencia. Una madrugada la escuché lanzar un grito desgarrador. Corrí para auxiliarla y la encontré temblando con la mirada clavada en la pared. Era la segunda vez que mencionaba haber visto a aquel hombre sin rostro salir de un punto difuso, como si la pintura misma se hubiera abierto para darle paso. Elena no lloraba, solo respiraba de forma entrecortada, balbuceando algo sobre ojos que no existían y una sonrisa que se dibujaba sin labios. Aunque no hablaba de un ataque físico, la sola presencia era lo suficientemente aterradora como para que sus piernas flaquearan y se quedara paralizada en la esquina. Ni mi madre ni yo vimos a nadie, pero el ambiente en el cuarto se sentía pesado. El aire estaba helado a pesar de que afuera hacía calor. Recuerdo una sensación de vértigo, como si el suelo se moviera en olas lentas y un hormigueo intenso en mi cuello, avisándome que algo extraño había pasado ahí, algo que iba más allá de la simple sugestión. Esa noche le prometí a Elena que la cuidaría, que dormiría con ella si hacía falta, pero en mi interior el miedo ya había echado raíces. Los días siguientes transcurrieron con una tensa normalidad. Evitábamos hablar del tema, como si callándolo pudiéramos ahuyentarlo. Sin embargo, por las noches, yo seguía escuchando esos mínimos roces, como uñas que se deslizaban en la pared. A veces se detenían súbitamente, otras continuaban un poco más. Una de esas noches me armé de valor, encendí la lámpara y me acerqué al muro donde más ruido había. Recorrí la superficie con los dedos, intentando encontrar algún agujero, alguna grieta, algo que explicara esos sonidos tan extraños. Sentí la pintura áspera, la humedad incrustada, y de pronto mis dedos resbalaron sobre una especie de abultamiento. Era como si bajo la pintura se hubiera formado un bulto. Presioné con cuidado y tuve la clara impresión de que algo se movió dentro, una contracción sutil, casi como un latido. Retrocedí de inmediato, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentí que mis costillas se romperían. No había explicación lógica para eso. Me quedé helado, en silencio, sintiendo que un par de ojos invisibles me escudriñaban desde el otro lado. Esa misma semana, Elena tuvo otro encuentro que la marcó definitivamente. Estábamos todos durmiendo cuando nuevamente la oímos gritar. Corrí tan rápido que tropecé con una silla en el pasillo. Entré a su cuarto y la encontré con la mano sobre la pared, señalando un punto muy específico. Estaba paralizada y sus ojos estaban llenos de terror. Me acerqué y lo único que percibí fue un olor nauseabundo, como a carne podrida o a algo que llevaba tiempo estancado. Elena no dejaba de señalar el muro, y aunque traté de apartarla, mantuvo su brazo extendido. Hice que se acostara,
tomé un trapo y lo pasé por la pared, intentando ver si había alguna mancha. El trapo salió húmedo, con una especie de sustancia oscura. Mi madre y yo nos miramos sin palabras. Decidimos que aquello no podía seguir así. Había algo verdaderamente mal en ese lugar. Al día siguiente, hicimos nuestras maletas y nos fuimos a casa de un familiar, sin importar las deudas o los problemas económicos. Sentíamos que lo importante era salvaguardar la cordura de mi hermana y la nuestra. Después de aquella huida precipitada, no regresamos a la vecindad. Mis padres recogieron algunas pertenencias días más tarde, pero no volvimos a dormir bajo ese techo. A pesar de la distancia, yo sentía que no podía dejar el asunto de ese hombre sin rostro en el olvido. Muchas noches desperté con pesadillas en las que me veía atrapado entre muros, con los ladrillos cerrándose a mi alrededor, escuchando esa respiración del otro lado. Mi madre intentaba convencerme de que era solo el trauma de la experiencia, que con el tiempo sanaría. Pero yo sabía que había algo real allí, algo que se escondía más allá de nuestros razonamientos. Las historias de los vecinos no eran exageraciones sin fundamento. Todos hablaban de la presencia de alguien que se escabullía por las paredes, y la angustia de Elena no fue un delirio aislado. Mi hermana pasó meses sin dormir bien, mirando sobre su hombro cada vez que entraba a un cuarto con paredes grises. Años después, me llegó la noticia de que la vecindad sería demolida. Vieja, con problemas de infraestructura y llena de humedad, ya no era habitable. Se suponía que iban a construir un edificio nuevo en su lugar. Sentí un extraño alivio, como si derribar ese lugar maldito pudiera darle paz a quienes vivimos allí. Sin embargo, la noticia más perturbadora vino después. Durante la demolición encontraron huesos humanos incrustados entre las paredes. Algunos eran tan antiguos que se deshacían al contacto con el aire, pero otros parecían relativamente recientes. Fueron llevados a forenses que no pudieron identificar fácilmente las procedencias, como si hubieran estado ahí por años, mezclados con la mezcla seca. Cuando escuché eso, se me revolvió el estómago. Pensé en Elena, en sus gritos, en la sustancia oscura y ese olor asqueroso que sentí aquella vez. Recordé el bulto que palpé en la pared, esa especie de latido que me hizo retroceder. ¿Sería posible que esos huesos fueran de víctimas atrapadas? ¿Alguna clase de crimen oculto en la historia del edificio? Los periódicos locales apenas publicaron una nota corta, hablando de un hallazgo macabro, pero no profundizaron en la causa ni en posibles sospechosos. Lo trataron como un suceso misterioso, uno más en la zona de Tepito. Cada vez que me acuerdo de la expresión en el rostro de Elena, de cómo señalaba la pared y gritaba, me pregunto si aquella figura sin rostro era el reflejo de tanto horror atrapado en el concreto. Quizá era el eco de las almas que no encontraron reposo, un espectro sin identidad que se alimentaba del miedo de los vivos. A veces me torturo pensando que, si hubiéramos investigado más, habríamos descubierto las capas de muerte encerradas en ese lugar. Al final, preferimos huir, algo totalmente entendible para salvaguardar nuestra cordura, pero la verdad se mantuvo oculta tras muros tan viejos como la miseria misma del barrio. Me persigue la idea de que esa cosa era algo más que una simple aparición. Tal vez fue el guardián de un secreto o el resultado de años de crueldad y sangre que mancharon los cimientos de la vecindad. He pasado noches en vela, imaginando que esa sombra se filtra por las paredes de mi actual hogar. Me levanto a mitad de la noche sintiendo un frío anormal a pesar de que la calefacción funciona bien. Reviso las esquinas, toco los muros para cerciorarme de que no haya nada latiendo detrás de ellos. A veces, una grieta pequeña me hace retroceder, pensando que podría expandirse y dejar pasar a esa entidad que tantas veces me quitó el sueño. Elena logró reponerse con el paso del tiempo, aunque todavía salta de miedo cuando ve un muro demasiado desgastado o escucha ruidos que no tienen una fuente clara. Jamás ha querido volver a Tepito. Ni siquiera en el auto, ni de pasada. Dice que ese lugar se quedó con parte de su inocencia, y no quiere tentar a la suerte de reencontrarse con algo que la aterró de maneras que ni ella comprende del todo. Hace un par de años, tuve la oportunidad de hablar con un viejo amigo del barrio que solía vivir en la misma vecindad. Fue uno de los pocos que se quedó allí hasta casi la demolición. Me confesó que al final,
cuando ya casi todos se habían mudado, se oía con mayor claridad un murmullo colectivo, como un susurro sordo que venía de las paredes cada noche. Dijo que los gatos evitaban el pasillo, que preferían dormir en la azotea o en la calle, como si percibieran algo peligroso rondando la zona. Una madrugada, él vio una sombra deslizarse, más alta que un hombre promedio, difusa y sin rasgos, flotando pegada al muro. Sintió un vacío en el estómago que le heló la sangre, pero no hizo nada, se quedó inmóvil, con miedo de ser perseguido si trataba de escapar. Esa fue la gota que colmó su paciencia y decidió irse a vivir con un pariente. Escucharlo contar ese último detalle me devolvió los escalofríos que creía enterrados. Hoy en día, cuando paso cerca de aquella calle, veo un edificio moderno en el lugar donde estuvo mi antigua vecindad. A simple vista, parece un sitio luminoso y lleno de gente joven que desconoce la historia oscura del terreno donde caminan. Dicen que reformar y reconstruir es la mejor manera de enterrar el pasado, pero yo me pregunto si de verdad el pasado se va o queda atrapado de otra forma. A lo mejor sigue allí, en algún resquicio que la remodelación no alcanzó, esperando una nueva oportunidad para mostrarse. Tal vez esas paredes modernas, con su yeso reluciente, esconden las mismas sombras que habitaban en las viejas. Quienes vivan ahí ahora podrían sentir escalofríos inexplicables a las 3 de la mañana o escuchar un roce sutil cuando el silencio se apodere de la noche. Me gustaría advertirles, decirles que no ignoren los rumores, que no se rían de lo que piensen que son simples inventos. Pero supongo que cada quien debe descubrir, a su manera, que en las paredes de Tepito late un corazón oscuro, un silencio lleno de gritos reprimidos, un hombre sin rostro que no ha encontrado reposo. Si algo aprendí de esos días, es que la realidad a veces supera cualquier historia de fantasmas que se nos pueda ocurrir. Nadie duerme tranquilo cuando sabe que los muros esconden secretos. Uno puede pintarlos, derribarlos o volver a construir, pero el silencio nunca es tan inocente como parece. Y quizá, en algún rincón, ese hombre sin rostro seguirá emergiendo, alimentándose del miedo de los incautos que no creen en él. Porque cuando algo se arraiga a un sitio con tanta fuerza, es muy difícil sacarlo, y la memoria de los que sufrimos lo mantiene vivo, aunque lo neguemos. Por eso, cada vez que me acuerdo, me estremezco y miro las paredes de mi casa con un ligero temblor en las manos. Uno nunca sabe lo que se esconde del otro lado. El grito. La primera vez que puse un pie en esa vecindad de Tepito, fue una tarde nublada de 1998. El aire olía a humedad y a basura acumulada en las esquinas. Llegué con una sola maleta, sin demasiadas expectativas, tan solo necesitaba un lugar donde dormir mientras ahorraba para algo mejor. Me lo habían advertido varios amigos, ese sitio tenía fama de ser maldito, de que nadie aguantaba vivir ahí más de un mes, de que las paredes guardaban secretos que mejor no saber. Yo no creía en esas cosas, tenía la arrogancia de mi juventud y me jactaba de no temer a lo sobrenatural. Sin embargo, en el fondo algo me inquietaba, porque siempre hay historias que aunque uno no las crea del todo, se quedan clavadas como espinas. La vecindad era estrecha, oscura y, por las noches, se oían pasos en los pasillos, aun cuando parecía que todos estaban dormidos. Recuerdo que el portón de metal crujía con un chirrido lastimero cada vez que se abría, como si protestara por dejar entrar a alguien nuevo. Para llegar a mi cuarto había que atravesar un corredor que daba a un patio central. Este patio estaba lleno de jaulas de gallinas, pilas de cajas de cartón y un montón de objetos que la gente dejaba para que la lluvia o el sol los fueran consumiendo. Había un farol parpadeante que solo iluminaba a medias, creando sombras caprichosas en el suelo. Las paredes tenían manchas de humedad que, en la penumbra, parecían rostros deformados o manos extendidas en busca de auxilio. El cuarto que me rentaron era pequeño y olía a moho. Lo primero que noté fue un espejo viejo y agrietado colgando en la pared, casi frente a la cama. Me pregunté por qué alguien dejaría un espejo tan deteriorado en un lugar tan lúgubre. Pero no quise darle mayor importancia. Estaba cansado, venía de un día agobiante y quería dormir. Esa primera noche la pasé dando vueltas en la cama, escuchando el retumbar de la música que llegaba desde la calle, el bullicio de la gente que gritaba en el barrio,
incluso el sonido de una botella que se rompió contra el pavimento. Me sentía nervioso, pero no podía explicar por qué. Tal vez era el cansancio, tal vez la atmósfera pesada, o quizá estaba empezando a percibir que algo más se movía en las sombras. A la mañana siguiente, me topé con uno de los vecinos en el patio. Era un hombre mayor que me miró con recelo. Me advirtió que ese cuarto había pasado por varias manos en poco tiempo y que muchos inquilinos se marcharon sin dar explicaciones. Solo se limitó a decir con voz baja que tenía cuidado, que no me confiara de la noche. Le di las gracias, pero prefería hacer caso omiso, no quería que las supersticiones me dominaran. Sin embargo, noté que el hombre no era el único que me observaba con curiosidad y con cierto pesar. Sentí un ambiente tenso, como si todos supieran algo que yo ignoraba. La primera semana transcurrió sin mayores incidentes, aunque cada noche me costaba conciliar el sueño. Escuchaba risas distantes, pasos erráticos, murmullos que no lograba comprender. Pensaba que eran los vecinos, quizá en alguna fiesta, pero el extraño eco me ponía los vellos de punta. Hasta que, una noche, comencé a darme cuenta de que los susurros no venían del patio ni de otros cuartos. Parecía que salían de mi propia habitación, de las esquinas donde la luz no alcanzaba a llegar o, peor aún, desde el espejo agrietado. Me asomaba a observar mi reflejo y me parecía ver una sombra moverse detrás de mí. Al encender la luz, la sombra desaparecía y el cuarto quedaba vacío. Pero el latido de mi corazón tardaba en calmarse y la ansiedad se me quedaba prendida al pecho. La tercera noche de esa semana, escuché algo aún más inquietante. Ya había apagado la luz y estaba por quedarme dormido cuando sonó un leve raspón en la pared. Abrí los ojos, contuve la respiración y me incorporé, aguzando el oído. El ruido se repitió, como si alguien arañara la superficie del yeso. Levanté la mirada y me encontré con la imagen del espejo tenuemente iluminado por la luz de la calle que entraba por la ventana. Me pareció ver un par de dedos pálidos apoyados sobre el cristal, pero fue solo un instante. Al parpadear, aquello ya no estaba, sin embargo, el sonido de uñas contra la pared continuaba. Al final me atreví a levantarme, encendí la luz y examiné cada rincón. No hallé nada, aunque me costó volver a conciliar el sueño. Me dije que quizás era el viento o un ratón, cualquier explicación racional me servía para mantener la cordura. Un par de días más tarde, empecé a sentir un aroma extraño. No era el olor a moho o humedad, sino algo diferente, como a flores marchitas mezcladas con algo rancio, algo que evocaba corrupción. Tragué saliva cada vez que lo percibía, pero no supe de dónde provenía. Traté de limpiar, encendí veladoras perfumadas y ventilé el cuarto, pero el aroma persistía. Fue en una de esas limpiezas, mientras sacudía la pared donde colgaba el espejo, que noté una mancha oscura justo detrás del marco. Me acerqué y vi que parecía una huella de algo, no estaba seguro si sangre reseca o un resto de humedad de color extraño. Rasqué con cuidado, casi con repugnancia, y pude arrancar un pedazo de pared. Fue cuando tuve una sensación repentina de malestar, como un mareo. Algo me dijo que no siguiera hurgando. Me invadió un impulso de salir corriendo, pero preferí ignorar ese instinto y seguí viviendo allí, más por necesidad que por otra cosa. A la semana, se intensificaron las visiones en el espejo. Empecé a notar una figura cada vez más definida detrás de mi reflejo. Era una silueta femenina, con el cabello largo y la cabeza ladeada, como si estuviera observándome desde algún punto lejano y triste. Cuando giraba para mirar directamente el cuarto, no veía a nadie. Me repetía que era un efecto óptico, quizá una mancha en el vidrio o un truco de la luz. Pero entonces llegaron las noches en que me despertaba sudando frío, con la certeza de que había alguien en la habitación. Abría los ojos y veía, de reojo, una sombra cerca de la cama. Escuchaba un gemido suave, como un lamento prolongado que se colaba entre el murmullo de la noche. Trataba de moverme, encender la lámpara, pero el miedo me paralizaba. Una madrugada me sacudió un ruido más nítido, el rasgueo de uñas contra la pared, y esta vez no fue en un rincón lejano, sino justo al lado de mi almohada. Quise gritar, pero mi voz no salió. Me incorporé de golpe y la vi. La figura de la mujer estaba allí, de pie, frente a mí.
No tenía ojos, solo cuencas oscuras, y la boca le colgaba abierta en un gesto mudo. Parecía gritar, pero no emitía sonido alguno. Estaba tan cerca que pude ver su piel grisácea y sus manos huesudas. Me quedé inmóvil, con un terror indescriptible recorriendo cada nervio de mi cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que pude reaccionar. Cuando la habitación volvió a iluminarse con la bombilla, ella había desaparecido, dejando a mi alrededor un silencio sofocante. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé sentado en la cama con las luces encendidas, mirando fijamente el espejo, temiendo que en cualquier momento esa mujer apareciera de nuevo. Comencé a entender que en esa vecindad ocurría algo que no se podía explicar con la lógica. A la mañana siguiente, tomé la decisión de marcharme. No tenía el dinero suficiente para otro lugar, pero prefería dormir en la calle que quedarme una noche más allí. Salí con mi maleta antes de que oscureciera, no me despedí de nadie y solo crucé el portón que se quejó con su chirrido metálico, casi como si protestara por mi huida. Esa misma tarde me alojé con un amigo que vivía en la otra punta de la ciudad. No le di muchos detalles de lo que había pasado, solo le dije que el cuarto era inhabitable. Durante días arrastré un cansancio atroz, era como si hubiese envejecido de golpe. No lograba conciliar el sueño y en cuanto cerraba los ojos, revivía la imagen de esa mujer sin ojos, con la boca abierta en un grito que jamás escuché pero que sentía perforándome el alma. Tardé meses en recuperarme de las pesadillas, y aún así, llevaba conmigo un desasosiego persistente que no me abandonaba. Pasaron años antes de que volviera a saber algo de ese lugar. De vez en cuando, alguien mencionaba la vecindad y yo evitaba el tema, tratando de reprimir los recuerdos. Una tarde, en una reunión con conocidos, salió el tema de Tepito y uno de los presentes comentó que en esa vecindad, específicamente en el cuarto que yo había habitado, habían descubierto el cuerpo de una mujer emparedado en la pared hacía muchos años. Fue como un golpe en el pecho. Sentí que me faltaba el aire y tuve que sentarme. Recordé la mancha extraña tras el espejo, el olor rancio, la sensación de que la pared estaba hueca. Todo cobró sentido de la manera más macabra posible. Se decía que esa mujer había sido asesinada y, para ocultar el crimen, sellaron su cadáver entre los ladrillos. La historia se había difundido a medias, porque en ese barrio la gente rara vez confiaba en la policía, y los vecinos, por temor o por desconocimiento, simplemente dejaron el asunto en silencio. Supe que la mujer, según se contaba, había sido perseguida por un hombre que la acosó hasta un trágico desenlace. A nadie le importó demasiado en aquel entonces, y su espíritu quedó atrapado en el lugar, buscando quien la escuchara, quien se diera cuenta de su presencia. Me pregunté si las personas que vivieron antes que yo también la habían visto, si también sintieron sus lamentos en la noche. Comprendí por qué nadie aguantaba vivir ahí más de un mes. No era una superstición tonta, no era mera coincidencia. Había un mal real, un rastro de sufrimiento que impregnaba el aire y que se manifestaba a través de sombras y visiones imposibles de ignorar. Desde aquel día, arrastro la culpa de no haber comprendido sus señales a tiempo. Quizás solo quería ser reconocida, que alguien le diera voz a su grito mudo. O tal vez aquella presencia era simplemente la encarnación de la rabia y el dolor que se negaban a descansar. Si como fuere, me alegra haberme ido esa noche, aunque la imagen de su rostro hueco me persiguiera desde entonces. A veces, en mis pesadillas, aún la veo de pie al borde de mi cama, con la cabeza inclinada y esos vacíos donde deberían estar sus ojos, mirándome sin ver. Me quedo paralizado, sintiendo un miedo que trasciende las paredes de cualquier cuarto. Nunca regresé a esa vecindad. Cuando paso cerca de Tepito, evito mirar hacia las calles laberínticas que me recuerdan mi antigua vida. Prefiero no tentar a la suerte. He intentado enterrarlo en mi memoria, pero el recuerdo siempre encuentra la manera de abrirse paso en mis noches de insomnio. La culpa, el terror y la tristeza se mezclan en un sentimiento confuso. Me pregunto si podría haber hecho algo por ayudar a ese espíritu atormentado. Sin embargo, cada vez que me hago esa pregunta, me invade el mismo escalofrío y veo de nuevo aquel rostro sin ojos. Escucho el raspón de uñas en la pared y siento que la muerte es un eco que puede quedarse atrapado entre el ladrillo y la pintura.
Casi nadie me cree cuando cuento esta historia. Algunos se burlan, otros me dicen que son imaginaciones mías, que seguramente exagero por el ambiente que se vive en Tepito. A veces prefiero no discutir. He aprendido que hay vivencias que no se pueden compartir con quien no ha estado cara a cara con el horror. Quien lo ha vivido, no necesita explicaciones. Y quien no lo ha hecho, difícilmente entenderá que hay cosas que habitan en lo invisible, que se mueven entre las grietas de la realidad y se alimentan de los secretos y del sufrimiento humano. No sé si aquello que vi esa noche fue un fantasma o un retazo de la realidad que de algún modo permaneció impreso en aquellas paredes manchadas de sangre y culpa. He escuchado rumores de que el cuarto sigue en renta. De que todavía hay gente que necesita un techo y se arriesga a ocuparlo, solo para huir despavorida en menos de un mes. Quienes se quedan más tiempo aseguran que nada sucede si uno no mira demasiado el espejo o no intenta remover la pintura de las paredes. Otros dicen que la mujer sigue apareciendo y que, a veces, una voz queda atrapada en los pasillos, llorando bajito, hasta que algún vecino enciende la luz y el llanto se esfuma como niebla en la madrugada. Pero no sé si sea cierto. En mi interior, prefiero creer que ese espíritu encontró la manera de descansar, aunque mi razón me diga que historias como esta nunca terminan realmente. En lo personal, aún despierto de madrugada con el corazón acelerado, esperando ver una silueta estática en la esquina oscura de mi habitación. Todavía sufro cuando me enfrento a espejos agrietados. Una parte de mí siente que aquella presencia me sigue a la distancia, que puede aparecer en cualquier reflejo, cualquier sombra mal iluminada. Y aunque han pasado los años, no he logrado desprenderme de la sensación de que esa noche en la vecindad de Tepito se abrió una puerta a lo desconocido, una puerta que no se cierra tan fácilmente. Al final, he comprendido que hay experiencias que nos marcan para siempre y que el horror, en ocasiones, se manifiesta con el silencio más devastador. Y cada vez que veo mi rostro en un espejo, no puedo evitar recordar ese grito sin sonido, esa mirada ausente, y el frío indescriptible que me taladró el alma aquella madrugada en la que supe que el verdadero terror no necesita voz para hacerse sentir. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.